¿Qué tal, queridos radioescuchas? Aquí nuevamente el equipo de The World News. Esta vez tenemos un invitado especial. No sé si se acuerdan de Manuel, que estuvo con nosotros en una edición. Hoy nos vuelve a acompañar nuevamente. ¿Qué tal, Manuel? Es un gusto tenerte nuevamente aquí, ¿sabes? Muchas gracias por la invitación. Ahora sí que un gusto estar aquí con ustedes y por la invitación nuevamente. Y pues aquí andamos a ver de qué va a tratar esto ahora. Sí, la verdad es que sí, es un honor tenerte aquí, ¿sabes? Tener un orador y un presentador tan increíble como tú, ¿sabes? Ahí en la calle se aprende todo. En la calle. No hay mejor escuela que la calle. Exacto. Este, Aquí en la nueva edición de The World vamos a hablar un poco de, vamos a tocar dos temas importantes, ¿no? El primero vamos a hablar un poco de la convocatoria, porque The World se acaba de actualizar y recientemente abrimos una convocatoria para una revista en la cual vamos a recibir textos de lo mexicano. Puede ser de cualquier cosa, fotografía, literatura, cuento, ensayo, cualquier cosa que se les ocurra. Están completamente invitados a que envíen sus textos a esta nueva convocatoria. Aquí abajo les vamos a dejar el correo y todo por si quieren enviar un poco, por si quieren investigar un poco más sobre esta convocatoria. No sé, ¿tú planeas Perfecto. enviar algo, Manuel? ¿Qué opinas de la convocatoria? Pues mira, justo estaba como pensando en esa parte de qué es lo que más distingue a México respecto a la literatura. Y creo que lo más importante son las leyendas, ¿no? ¿Qué es lo que más se transmite en esta parte? Entonces, obviamente, dependiendo la leyenda en cada estado, pues creo que cada quien puede contar su versión, ¿no? De cómo les llega esa leyenda respectivamente, por entidad o por cultura o tradición. Entonces quizá por ahí veamos qué encontramos de este lado. Ya lo compartiremos ahí en D-Word. Sí, la verdad es que sí. Ahorita que mencionaste esto de todo lo mexicano, como las leyendas, todo este tipo de cosas que hay alrededor, es bastante interesante, ¿sabes? Digo, hay muchas cosas de lo mexicano, ¿no? Desde la leyenda, los mitos, como bien mencionaste, todo esto. Y pues justamente la convocatoria surgió por esta misma necesidad, ¿no? De saber un poco sobre todo lo que es lo mexicano, ¿no? Porque muchas veces decimos, México es esto, ¿no? Pero pues siempre está la duda como de, pues, una cosa es el mexicano, lo México, pero ¿qué hay detrás de todo lo que hace México, ¿no? ¿Dónde está esa Sí, parte de la claro. cultura, ¿no? Los mitos, las leyendas, la, la historia, todo, cualquier cosa, todo esto todo forma parte de un organismo que conforma México, ¿no? Toda esta parte Sí, cultural, ¿no? Como claro. bien lo mencionas. Y por eso justamente este fue un intento, ¿no? También fue un intento por un poco apoyar a estos escritores un poco desamparados porque pues sabemos lo difícil que es publicar en editoriales, ¿no? Sí. Y segundo, también porque se deja un poco de lado todo lo mexicano, ¿no? Existe como este malinchismo, todo La cierto preferencia al desconocimiento, ¿no? extranjero. Sí, claro. Y sí, justamente hicimos un poco de esto, justamente en la revista van a ver una pequeña introducción nuestra hablando un poco sobre esto de todo de todo este malinchismo, un poco del por qué existe un poco de odio hacia no tanto odio, sino un poco de De ignorancia hacia repulsión, no se acepta tan fácil un escrito mexicano. sí, un producto mexicano en general, sí, como no se acepta tan fácil, como bien lo menciona. Vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Pero sí, están invitados cordialmente a publicar a enviar su texto en la revista. Tienen del 11 de abril, que ya Ya pasa el pasó. 11, pero hasta el 11 de mayo. Perfecto. Así que ya tienen tiempo para pensar sobre qué escribir y ahora sí que explayarse tal cual. Qué mejor lugar que hacerlo que en el papel. Que en el papel, la verdad es que sí, como él lo menciona, no hay mejor lugar que explayarse que contar lo que sientes o contar cualquier cosa que escribiendo, ¿sabes? Exacto. Sí, sí, sí. Uno piensa que escribir solo es para los artistas, para la gente importante, ¿no? Pero escribir cualquiera lo puede hacer y es algo increíble, ¿no? No solo porque te sirve para contar una historia, sino que también te sirve como terapia, no Para sé. expresarte. Exacto. Sí, sí, sí. Tal cual. Pero sí, están cordialmente invitados. Ahí está la invitación. En el link les dejaremos los links a nuestras redes sociales y el correo al que pueden enviar y preguntar información. De todas maneras, si ya nos siguen en redes sociales, pueden buscar en nuestro Instagram o nuestro Facebook. Ya está publicada las bases de la convocatoria, todas las bases técnicas y el correo al que pueden enviar.
Así que ya Perfecto. saben, están cordialmente invitados. Y pasando al segundo tema, el tema de este podcast va a ser un tema un poco reciente, pero bastante interesante, que es un poco sobre, no sé si todos ustedes han escuchado las noticias recientes sobre estos científicos, ¿no? Que se han salido a, ¿cómo se llama? A manifestarse, ¿no? Contra ciertos gobiernos en general por esto de que, no sé si han visto la película de No mires arriba, no sé si tú ya la viste, Manuel. La de, No, no, no. ¿no? Pero a ver, es una buena recomendación. Sí, está A en ver si... Netflix, no, está en Netflix, se llama No mires arriba, Don't Look Up, algo así, no me acuerdo, con Leonardo DiCaprio. Es comedia, pero está muy buena, ¿no? Trata justamente de esto, ¿no? Que un par de científicos descubren que un meteorito va a caer en la Tierra, ¿no? Y te están contando que uno pensaría que lo primero que harían los gobiernos al enterarte de eso es preocuparse, ¿no? Pero es chistoso porque la trama gira en torno a esto, ¿no? Que los gobiernos y toda la gente se toma en juego, no le toma importancia esto del meteorito, ¿no? Dicen, sí, esta gente es loca, ¿no? Es como, sí, un fin del mundo, ya cuántos fin del mundo han pasado, ¿no? Y los científicos tratan de insistir y decir que ya se va a caer el mundo y pues en general son ignorados, ¿no? Y como hasta el mismo gobierno de Estados Unidos aprovecha el meteorito para meterse en para usarlo en campañas políticas y todo eso. Está bastante interesante la película, deberían de verla. Y Ya, justamente una recomendación para... y, y lo que más me aterra de la película es que es algo que posiblemente pueda pasar, si no es que ya está pasando, que puede que se acabe el mundo, vaya a caer un meteorito y la gente va a hacer memes, los gobiernos se van a enfocar en otras cosas que realmente en preocuparse por esto, no lo sé. Es una Sí, sí, película que sí. aborda ese tipo de temas, ¿no? ¿Cómo reaccionaría la sociedad actual? ¿Cómo se lo tomaría toda broma en general? Y es algo bastante interesante, ¿no? Sí, claro, indiscutiblemente, ¿no? De si va a pasar o no. Indudablemente eso ya pasó, ¿no? Obviamente, digo, por lo que nos han enseñado, obviamente, con esto de la historia y la ciencia, los dinosaurios prácticamente así se extinguieron, ¿no? Un meteorito y quién sabe si la importancia que le demos o no, no va a cambiar el hecho de que va a haber, si no una extinción total, por lo menos pues sí, una devastación, ¿no? Entonces, sería interesante ver cómo reacciona la sociedad con todo ese tipo de cuestiones y temas que pues no son hasta cierto punto ajenas, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y justamente ahorita tocando este punto, justamente esto va en torno a los científicos, ¿no? Que cada vez se toman más en serio esto del calentamiento global, ¿no? Justamente se han manifestado diciendo que es como de, no, gente, ya es el fin del mundo, casi. Bueno, se han puesto muy fatalistas en ese sentido, diciendo que pues ya, que hay que hacer un cambio ya drástico porque si no el mundo se va a acabar con esto del cambio climático. Y ahorita muchos científicos han salido a decir eso, ¿no? Que he visto que algunos han sido encarcelados, otros ahí por el gobierno y todo eso por andar disque alborotando a la gente, ¿no? Por De ese tipo de... conspiración, ¿no? Sí, Prácticamente. sí, algo así. Y pues justamente ahorita está pasando esto justamente está saliendo esto de tema, ¿no? Como de, realmente hay que volver a tomarle en cuenta el cambio climático, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque es Ujú. como de, es que es curioso, ¿no? Porque es un tema que todo el mundo sabe que está pasando, aunque hay personas que todavía piensan que es un mito, ¿no? Esto del calentamiento global y todo eso, ¿no? Y como a pesar de todo eso, pues la gente sigue siendo un poco, ignorando un poco el peligro que existe, ¿no? Que los Sí, científicos claro. pues ahí están muy aterrados de que porque pues ya es inminente, ¿no? Que si no te hacemos algo hoy, ahorita, ya es imposible cambiar, ¿no? Ya No no sé, va a haber forma de cambiarlo. sí. Sí, sí, sí. No sé, Pero, ¿tú ¿qué qué crees opinas del que...? calentamiento global, todo este tipo de los científicos? ¿Crees que es muy fatalista lo que están diciendo de que ya hay que cambiar drásticamente o...? Pues mira, no sé si sea fatalista, pero indiscutiblemente es algo que está pasando, ¿no? No podemos como darle la vuelta de, no, esto es cosa del gobierno, cosa de X. La cuestión aquí es que hay como dos puntos, ¿no? Una, que los científicos, que sea cosa que el humano está haciendo, o la segunda, que es algo que aunque nosotros hagamos o no hagamos nada, va a pasar. Qué mejor ejemplo que la era de hielo, ¿no? ¿Por qué se dio La la era de de ellos. hielo? Pues fue un calentamiento global. ¿Y qué pasó cuando pasó ese calentamiento global? Se derritieron los polos, se inundaron muchas cosas, el Pangea y todo eso. Entonces, pues, finalmente, puede que podamos retroceder el avance del cambio climático, pero evitarlo, pues yo creo que es parte del proceso natural pues, del paso que pasa en la Tierra. Indiscutiblemente puede que llegue a pasar, con o sin nosotros, obviamente. Sí, la verdad es que me parece bastante interesante esto que mencionas, ¿no? Que, pues, como bien lo has mencionado, ¿no? Que es algo que es inminente que va a pasar, ¿no? Con o sin nosotros, es algo que
tarde o temprano va a pasar, ¿no? Como bien lo mencionaste hace ratito, ¿no? En la historia siempre ha habido hechos o sucesos fatales en la Tierra, ¿no? Y aún así la vida siempre ha surgido, ¿no? De alguna u otra manera. Digo, yo entiendo un poco el miedo de los científicos porque sí he estado investigando un poco y todo eso, y pues sí, he visto que muchos, sí, en general científicos, gente que es estudiosa del tema, dice, no, es que sí, es muy difícil hacer un cambio radical en el planeta para evitar el calentamiento global sin afectar la economía, ¿no? Pero pues yo la otra vez había visto un video que decían que, o sea, sí es inminente el cambio climático, pero siento que los científicos también están siendo un poco fatalistas, ¿no? Como que no hay cambio realmente, o que se va a extinguir la humanidad, ¿no? Porque como tú lo has dicho, ¿no? Por más suceso terrorífico que pase, de alguna u otra manera la Tierra nos ha sorprendido que la vida siempre ha seguido, ¿no? La otra vez justamente estaba viendo un video que decían que aunque hubiera un virus así súper mortal tipo Resident Evil, siempre va a haber personas que van a saber adaptarse, van a sobrevivir, ¿no? Tal vez se extinga el 90% de las personas, pero pues un 10% va a sobrevivir, ¿no? Supongo que es lo mágico del ser humano, que se adapta a cualquier, ¿cómo se llama? Eventualidad, ¿no? Sí, a cualquier eventualidad, ¿no? Sí, sí, sí. Que No, es pero, curioso, ¿no? ajá. Que puede ser este caso de que a lo mejor este tipo de catástrofes o todo eso sea un proceso de evolución para las especies que lleguen a quedar. Eventualmente los dinosaurios que llegaron a quedar, increíblemente, pues la gallina es una evolución de algunos dinosaurios. Entonces, dices, bueno, a lo mejor el ser humano como tal no va a quedar, pero van a quedar vestigios de la evolución de nuestra especie. Entonces, no sé, digo, si es fatalista, pero pues cómo te previenes a ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ahorita que mencionaste lo de la gallina, es muy triste pensar que la gallina, su antepasado más extremo era el T-Rex, ¿no? Como pasamos de un T-Rex a una gallina, ¿no? Es como imagínate que esa cosa alguna vez fue un T-Rex, es como oye. Sí, Aunque eso no exacto. quita que sean agresivas las gallinas, ¿no? Así que Sí, aún no, tienen los T-Rex, ¿no? siguen sin brazos y siguen picando, queriendo morder como un dinosaurio, ¿no? Entonces, Aún así te siguen correteando, ¿no? Así que, pues, los dinosaurios no se los quita. No, pero sí me exacto. parece bastante curioso, ¿no? Porque yo lo he estado viendo también del lado político, ¿no? Justamente había visto un video hablando del cambio climático que decían que es chistoso, ¿no? Porque los países del primer mundo que son países, ¿cómo se llama? Ecologistas, que están innovando por la tecnología ecologista y todo. Pero se quejan de que los países del tercer mundo, pues no invierten en esa tecnología, ¿no? Y es como, pues, ¿cómo voy a invertir si estoy en crisis, ¿no? De por sí el Sí, petróleo es lo único claro. que me lleva adelante y tú quieres que ande ahí innovando en tecnología como tú, que, pues, tienes una economía diferente, ¿no? Digo, Claro. entiendo los científicos que es fatalista, pero es que también ellos deben de ponerse en cuenta en que no es un cambio que se pueda hacer tan fácilmente, ¿no? Hay muchas cuestiones políticas, económicas. Por ejemplo, ¿cómo vas a poner? Porque tú sabes que la tecnología ecológica es muy cara, ¿no? Es demasiado Sí, cara. claro. Ahora Y imagínate a además, los países africanos, exacto, y además el problema es justo ese, ¿no? Que mucha de la electricidad que se puede obtener de manera ecológica está prácticamente privatizada. Entonces, ¿quién puede tener acceso a ese tipo de ecología prácticamente, pues, gratis? Literalmente, como dicen, ¿no? Sale del árbol. Entonces, no les conviene vendernos algo así cuando ellos ya no van a producir esas ganancias. sí, la verdad es que sí, ¿sabes? Ese es un problema, ¿no? El asunto económico que pues las grandes empresas, ¿no? Las grandes empresas que privatizan la energía es como de, pues no voy a andar regalando mi tecnología para que otros países se beneficien de eso, ¿no? Y no Y paguen. no paguen. Y sí, ese es un gran problema, ¿no? También en la cultura en la que vivimos, ¿no? Digo, siento que el gran problema, no voy a quejarme y no voy a quejarme y decir, no, es que soy comunista y el capitalismo, muerto al capitalismo, ¿no? No, pues porque vivo aquí, ¿no? Y he de admitir que es un sistema Claro. económico que nos ha beneficiado y hemos vivido de él, ¿no? Pero pues un gran problema que encuentro es el consumismo, ¿no? Que es lo que genera, ¿no? Porque el capitalismo y el consumismo son, ¿cómo se llama? Ideales que plantean, ¿cómo se llama? Que se plantean en un lugar donde existen recursos infinitos, ¿no? Donde la explotación sigue creciendo, creciendo, ¿no? Y el problema es Sí, que en el claro. planeta Tierra ya estamos viviendo las consecuencias, ¿no? De vivir en un sistema económico y político como ese tipo, ¿no? En el que Sí. pues se sigue produciendo como si el planeta Tierra tuviera recursos ilimitados, ¿no? Y también ese es un gran problema, ¿no? ¿Cómo vamos a terminar nuestra forma de vivir de golpe para cambiar el cambio climático, ¿no? Dime cuántas personas van a querer salirse de su comunidad con tal de salvar el planeta, pues va a ser muy difícil, ¿sabes? Claro. Pues prácticamente todos, ¿no? Obviamente donde veas problemas, a donde esté mejor, y obviamente el lugar donde esté mejor, toda la gente que llegue ahí va a ocasionar
ese consumo excesivo de los recursos donde estén prácticamente, por así decirlo bien, y va a llegar exactamente a lo mismo, a llegar a carecer de esos recursos, pues prácticamente hasta que se acaben o hasta que ya no haya forma de explotarlo. Sí, la verdad es que sí, es un problema, ¿no? Digo, a mí también se me da difícil que me digan, no, pues ya, vamos a cambiar el sistema y ya no vamos a comprar nada, y ya quédate con lo que tengas lo más que puedas y no sé, ya no consumas tanta electricidad o agua caliente, es como, pues, quieras o no, pues uno que está acostumbrado a vivir con esas comodidades, es muy difícil que se despegue de esto, ¿no? Sí, Tiene que pasar algo muy trágico como para que yo me pueda despegar de todo lo de todas las cosas que consumimos y vivimos, ¿no? sí, claro. Obviamente es como dices, ¿no? La cultura de lo tienes que hacer, lo tienes que consumir. Y como dices, para que llegue un cambio de ideologías y de cambiar hábitos y todo, pues es prácticamente el mismo tiempo que llevó tomarlas. ¿Qué te gusta? ¿Unos 10, 15 años? Para que digas, ¿sabes qué? Ya no me voy a bañar cada tercer día, ya no voy a consumir agua embotellada. Son cosas que lamentablemente las empresas nos han adjudicado a nosotros como consumidor la responsabilidad de todo este problema que hay con ese consumo de recursos. Sí, la verdad es que sí, es un hábito que tristemente hemos crecido desde pequeños y ya es difícil quitártelo, ¿no? Te digo, es como bien me decía, ¿no? Es como de, pues tiene que pasar algo realmente trágico como para que cambiemos nuestras costumbres, porque si no, no hay otra manera, ¿sabes? Y tristemente es lo que va a pasar, ¿no? Tal vez no lo Sí, vivamos, tal vez sí lo vivamos, pero pues creo que sí, en ese sentido, sí creo que es un final fatalista en ese sentido, ¿no? Porque pues y también no solo nosotros tenemos que cambiar nuestros hábitos, ¿no? También las empresas. A ver, dime qué empresa va a decidir exacto. cerrar sus plantas de producción con tal de ayudar al planeta. Por favor, ¿hasta crees que un capitalista, un empresario va a decidir hacer eso? Pues obvio que no, ¿sabes? Pero él prefiere mil veces morir antes que hacer eso, ¿sabes? No, es muy simple, ¿no? ¿Sabes qué? No me vas a consumir, te lo quito y se lo doy a alguien que me lo consuma. Y a menor precio del que te lo daba a ti para que me lo consuma, si no, con la pena. Y sí, la verdad es que sí es un problema. Digo, los científicos lo dicen de una manera como si fuera tan fácil, pero sí hay que tomar en cuenta muchas cosas, ¿sabes? Porque sí va a ser muy difícil y sí siento que tal vez vamos a acabar en algo fatal, ¿no? Bueno, siento que sí somos un poco fatalistas, pero pues es la verdad, ¿no? Se han juntado todas las circunstancias para acabar en esto, ¿no? Y es como muy triste que todo se juntó. Y lo peor es que nos tocó lo peor a nosotros, ¿no? Como la generación que nos tocó lo peor. Pero no sé qué tanto, por ejemplo, yo creo que es como algo cíclico. Obviamente a nosotros nos tocó esta onda del COVID, pero muchísimo antes les tocó lo que fue la salmonela. Y antes de eso, pues la gente no sobrevivía con una gripita, ¿no? Estornudaban y ya te estaban haciendo tu tumba. Entonces yo creo que es muy, una forma a lo mejor natural del planeta de eliminar esa sobrepoblación que hay en, pues en todas partes, ¿no? Reducir ese consumo de recursos para de alguna forma reforestar, reconstruir lo que nosotros hemos consumido. Vaya, eso, ya que lo mencionas, suena bastante interesante, ¿no? Es como si el planeta Tierra fuera un ser vivo y la verdad sí es un ser vivo, ¿sabes? No lo sé, Sí, luego sí, eso me sí. sorprende, ¿no? Digo, tristemente nosotros solo somos seres que habitamos aquí, pero sí, no lo sé, siento que todo esto lo que va a suceder en los próximos años, que se ve que va a estar intenso esto del agua, el cambio climático, todo esto sí siento que va a ser un problema, pero pues va a ser algo que consecuentemente tarde o temprano iba a pasar con el sistema que llevábamos, ¿no? Sí, claro. Digo, tristemente. Eventualmente, sí, sí, sí. Tristemente no es como mis padres que luego me mencionaban, ¿no? Que ellos tiraban agua como si no hubieran mañana porque pues ellos no sabían nada de eso, ¿no? Ellos no les preocupaba lo del agua, no les preocupaba nada. Quemaban, hacían fogatas con llantas quemadas en la calle, ¿no? Como de, pues, ¿qué es eso del cambio climático? No lo sé. La gente antes era como de, pues, X, ¿no? Ni que nos fuera a afectar, ¿no? Y ahora es como, no, pues ya, por culpa de ustedes, pues sí, afectaron el planeta. Ya. Por culpa de ellos ya nos quitaron el sábado de gloria, ¿no? Que era tan divertido echarte agua a cubetazos o a jacarazos. Entonces, pues sí, ya se quitó. Mira, por ejemplo, qué gran ejemplo de esa tradición, ¿no? Del sábado de gloria, que pues te mojabas como un símbolo de resurrección, de purificación. Y ahora no, les vamos a quitar el agua para que no se anden mojando. Sí, la verdad es que sí. Está bastante curioso cómo cambian ciertas costumbres y ciertas cosas a lo largo del tiempo por cuestiones políticas, económicas y como en este el cambio climático, ¿no? Sí, sí. Que sí, pero sí, no sé, ha habido bastantes cambios, ¿sabes? Tanto culturales,
cada vez la gente ahorra más. Bueno, no tanto, ¿no? Aquí en México pues, les vale, se sigue valiendo queso, ¿no? Tenemos que llegar hasta al caso de Monterrey para que empecemos a ahorrar agua, ¿no? Por ejemplo, Monterrey, que nunca, ¿quién pensaría que se le iba a acabar el agua, ¿no? Sí, ¿no? Te están hablando de uno de los ríos más grandes que cruzan la República, ¿no? Entonces, sí es algo de pensar. Imagínate con el grado de decir a quién le pertenece el agua y quién tiene derecho al agua. Ya estás hablando de que es un recurso, va a llegar a ser un recurso incluso más valioso que el oro en cuanto a cantidad, en cuanto a accesibilidad y prioridad a quién se le vaya a dar ese servicio. Sí, la verdad es que sí. Ahorita que me estás tratando del agua y cómo va a ser valioso, recuerdo, no sé si tú en tu primaria o en tu secundaria te pasaron esa presentación en PowerPoint de cómo iba a ser el mundo en el 2050 si se acababa el agua, algo así, no sé si. Ah, sí. Que era Sí, una sí. presentación muy famosa, ¿no? Que te pasaban en primaria, ¿no? De, ¿qué va a pasar si el agua se acaba y por qué debes de cuidarla, ¿no? Y te pasaban imágenes de gente así deshidratada, así como para causarte impacto. Dos imágenes muy, muy comunes de poner a los peces así en un charquito de lodo, ¿no? Que ya ni siquiera es agua. Sí, algo así. Sí, sí. Y es como de, vaya, pues en general tenía razón esa presentación de la primaria, ¿no? Que pues tarde o temprano, pues el agua iba a ser el oro del futuro, ¿no? Tal vez a nosotros todavía no nos toque eso, ya va a ser el problema de las próximas generaciones, Sí, hay que se exacto. peleen, que se maten por el agua, pero pues sí va a ser un problema, ¿no? Digo, como bien lo mencionas, ¿no? El agua es vida, ¿no? Es, por ejemplo, el otro Sí. estaba viendo un caso curioso de Australia. Yo no sabía que Australia, que es del mismo tamaño de Estados Unidos, sino un poco más grande, yo no sabía que no hay gente viviendo en el centro, todos viven en la periferia de Australia. El centro de Australia está vacío, es totalmente desértico. O sea, como el 30% de Australia es donde está construida la civilización, el otro 70% no hay nada, no hay gente viviendo. Literalmente es un país enorme Es sin cierto. gente viviendo. Todos viven en la periferia y amontonados. Y es por lo mismo del agua. Ok. ¿Y no Mira, yo creo sabías? que es más complicado, ¿no? Hacer llegar el agua a una zona tan céntrica cuando el agua está prácticamente en las orillas, ¿no? En esta Sí. parte donde están juntos con otros países. Y sí, es curioso cómo ver Australia, como solo el 30% del país es ocupado, teniendo una extensión tan gigantesca como es Australia, que literalmente Australia es un continente, ya puede considerarse un continente porque es gigantesco ese Sí, país. sí. Y me Ya, parece pues, curioso, es más ¿no? Como grande el que agua. Italia, La ya verdad es con que eso. y sí, ahorita que ves el agua, me pareció curioso ese caso de Australia, ¿no? Como el agua es bastante importante para la civilización, ¿no? Y como a Ujú. pesar de que el planeta es agua, pues es más agua salada que agua dulce, ¿no? Que ha habido Sí, intentos de exacto. convertir el agua salada en agua dulce, ¿no? Pero sigue siendo complicado, pero a lo mejor sí va a haber en un futuro, ¿no? También por eso siento que no va a ser totalmente fatal. Tan caótico como, Sí, como tan se dice. caótico. Y digo, no sé si tú hayas visto una película, Richie, que habla sobre ese tema, es Mad Max. Ah, Mad Max, sí. ¿Cuál? ¿Las No nueva las versión o las primeras tres, viejitas? no, la última versión, Ah, creo que salió en 2016-17, que es sí. justo que habla esa parte de quién controla el agua y para quién es el agua. Entonces, sí está, digo, en caso de que se llegue a esos extremos, pues prácticamente la gente va a estar peleando hasta por debajo de las piedras. Sí, la verdad es que sí. Ahí te das cuenta de la importancia del agua, ¿no? Al rato ya nos veremos así con trajes así de látex, ¿no? Como en tipo Mad Max, así pegados así, trajes de látex así pegados. De cuero ya matando Negros, a negros con esos picos así, ¿no? No, muy, pero muy sí, cyberpunk. muy cyberpunk. La verdad es que sí. No, pero sí, la verdad es que sí va a ser un problema, ¿no? Sobre todo va a ser un problema en las ciudades donde casi no llega el agua, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y las conurbadas, ¿no? Prácticamente todas las urbes van a ser Sí. las que sufran de ese fenómeno. Pero justamente hablando del agua, por ejemplo, yo sé que es muy fatalista de la parte de los científicos, digo, no voy a negar que sí puede ser imposible recuperarse, pero por ejemplo, no sé si supiste del primer país que estuvo en la zona cero, llegó a la zona cero donde ya no iba a tener agua definitivamente. No me acuerdo qué No. país fue, pero fue un pequeño, bueno, fue un pequeño país que en su ciudad principal ya literalmente iba a ser la primera ciudad en quedarse sin agua en el mundo, ¿no? Y pues fue tanto el caos, que la gente y las empresas todos hicieron así un cambio radical de ahorrar agua, de ya no consumir agua así a lo menos que se pueda, porque ya iban a ser literalmente la primera ciudad del mundo en quedarse sin agua definitivamente. Y es chistoso, ¿no? Porque con tantos cambios drásticos que hicieron, de alguna otra manera lograron retrasar más tiempo la escasez de agua, como que lograron Sí, conseguir que el agua no se acabara
y todavía se conservara, ¿no? Y lograron evitar ese fatal caso, ¿no? De cómo si la gente realmente, las empresas, todos se ponen realmente de acuerdo y cambian así de manera radical, cómo se puede recuperar o se puede evitar ese tipo de cosas, ¿no? Esta ciudad actualmente todavía sigue manteniendo agua. Obviamente sigue manteniendo ciertas restricciones, ¿no? Para evitar llegar otra vez al punto donde se iban a convertir en la primera ciudad sin agua. Y ve, ahorita actualmente siguen viviendo normal, pero pues lo consiguieron, ¿no? Es como de que se puede, ¿no? El problema es realmente conseguirlo, ¿no? La gente lo hace hasta que ya está literalmente al borde, ¿no? Sí, con el agua, ahora sí que con el agua al cuello, en este caso el agua a los pies, ¿no? Que ya ni siquiera les alcanza a cubrir el dedo. Y sí, la verdad es que sí. Es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, hablamos del fenómeno de que se acabe el agua, pero hay otros fenómenos que, por ejemplo, están afectando, en este caso, las placas tectónicas, que es en específico esta parte de la falla de San Andrés, que prácticamente está uniendo toda esa parte de Estados Unidos, y se tiene como previsto que también agarre cierta parte de la República, inundando prácticamente Nayarit, Guadalajara, Baja California, y eso prácticamente dicen que va a quedar bajo el agua. Entonces hay unas partes que a lo mejor van a escasear y otras que de plano van a desaparecer prácticamente por el agua, ¿no? Literal, ahorita que mencionaste esto de la falla de San Andrés y lo de los estados, me acordé de ese meme, ¿no? No sé si las viste de Monterrey y pasan así esqueletos en el desierto, ¿no? Y el sur de México, ¿no? Y salía gente así ahogada, ¿no? Como de, pues literal, Sí, ¿no? exacto. Mientras el norte se queda sin agua, el sur se va a inundar, ¿no? Y sí, es algo bastante curioso, ¿no? Como países como, estados como Campeche y Nayarit, Yucatán. Tabasco, Chiapas, sufren mucho de inundación, ¿no? Mientras que el norte lo que sufre es de agua, ¿no? En unos no quieren el agua Exacto. y en el otro pues es lo que más les falta, ¿no? Le sobra. No, y es que sí, ¿no? Digo, el cambio climático no es el único problema, hay muchos problemas como lo de la falla de San Andreas, que se espera el famoso de One, ¿no? El de Big One, algo así que le decían, ¿no? El gran terremoto, ¿no? Exacto. Que sí, también había leído que ese terremoto lo que puede provocar es que la Baja California se separe de México, ¿no? Y ya nos quedemos sin nuestra manita de México y ya se convierte en una isla aparte. En una isla, exacto. Digo, son suposiciones, ¿no? Pero finalmente tenemos evidencia de que eso pasa, ¿no? El Pangea, el surgimiento de volcanes, no sabemos en dónde, no sabemos cuándo, no sabemos nada de eso. Entonces, eventualmente van a pasar. Lo único que podemos hacer es como estar al pendiente de, ¿sabes qué? Aquí está temblando de más, vete para allá. Y como aquí en la ciudad, ¿no? Que pues sabemos que la ciudad tarde o temprano un terremoto nos puede acabar, ¿no? Tanto en el estado como en la ciudad, las partes céntricas, pues ya tenemos que vivir con eso, ¿no? Saber que somos estado de terremotos, ¿no? Tristemente, así que pues no nos queda de otra, ¿sabes? Eventualmente, ya ves que dicen, ¿no? Que hay la posibilidad de que o se seque lo que es el lago de Texcoco, que es lo que abarcó parte del Zócalo y hasta donde está, obviamente, donde iba a estar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, o pues que de plano haya alguna fractura que haga que todo el agua se filtre por ahí y se inunde la ciudad. Entonces estás a dos expectativas muy, muy extremas, como bien dices. Entonces, pues, ¿cómo te preparas para eso? La verdad es que sí. Malditos españoles, ¿cómo se les ocurrió? Bueno, malditos aztecas, ¿cómo se les ocurrió construir en un lago, ¿sabes? Ahí es cuando me arrepiento de que hayan construido en un lago. Y fue el grandioso estúpido que dijo, vamos a construir encima de un lago. ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar, no? Y lo peor es que si tomas en cuenta la Ciudad de México, ¿sabes? Hasta eso me gusta mucho la geografía de la Ciudad de México porque es como de, literalmente es un lago y está rodeado de montañas, es como una mini fortaleza. No sé, es curioso, ¿no? Pero a la vez es contraproducente, ¿no? Porque el estar rodeado de montañas, pues es más fácil que te inundes, ¿no? Es como muy triste esa parte. Sí, exacto. Tal cual el valle se inunda. Sí, literal, todo el agua corre de las montañas y te inunda. Pero sí es muy fatalista, ¿no? Digo, aquí en México pues tenemos de todo, ¿no? Es como les mencionaba cuando conocí unas alemanas, ¿no? Les mencionaba esta parte, ¿no? Que México es tan variado que podemos tener fenómenos naturales de todo tipo, ¿sabes? Tenemos todos los tipos de fenómenos naturales que pueda haber y puede existir, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué crees que afortunadamente nosotros no sufrimos lo que son los huracanes? Digo, lo que son sismos y todo eso. A lo mejor tsunamis que lleguen a llegar por la parte del Golfo pero huracanes como tal, como lo sufre Estados Unidos, todos ellos que literalmente les vuelan sus casas, si te quedas pensando, no, pues es preferible nadar adentro de mi casa que si no de mi casa y nadar ahí, a que de plano se la lleve y ni siquiera tener dónde quedar. Sí, la verdad es que sí. Hace eso, vivir en un territorio que es pura montaña tiene sus ventajas, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Porque pues ya ves, ¿no? La ventaja de México que tantas montañas hacen que pues los huracanes terminen por degradarse, Estrellándose, ¿no? Que es la ventaja. estrellarse Y ahí. Estados Unidos no. Creo que Estados Unidos, la puerta de unir a los huracanes es todo liso, ¿no? Así pues. Sí, exacto. Ahora sí que literalmente tienen las puertas abiertas para que pase cualquier huracán y si dice, pues ponte en huracán fase 5, pues mira, ahí viene otro. Mira, ahí pase, adelante su casa, con gusto puede pasar aquí, le preparé unas casas, ¿no? Ahí por lo que gusta llevarse. Es bastante curioso, ¿no? Como nosotros ya estamos tan acostumbrados a los fenómenos naturales que pues siempre lo tomamos como a broma, ¿no? Es como de pues, sí, pues eso lo que va a pasar, pues ya debes de quedarte con eso, ¿no? X, ¿no? ¿Sabes? Yo creo que el único fenómeno que no nos ha tocado así, que no sé si dependa de un cambio climático meramente, digo, es natural, la erupción de un volcán. Ah, bueno, eso sí. Entonces, y es lo malo, a lo mejor de estar rodeado de tanta montaña, porque algunas de esas montañas son volcanes, ¿no? Lo que es el pico de Orizaba, el Iztaccíhuatl, el Popocatépetl. Entonces sí está de pensarse, y son volcanes activos. Sí, Entonces, no va a pasar lo que Pompeya, ¿no? Sí fue Pompeya. sí, correcto. No va a pasar con lo de Pompeya. Vaya, Ahí qué mal momento para ser mexicano. Ah, no es cierto. ahora sí que es las creencias, ¿no? Hablando de esta parte mexicana, pues la venganza de Quetzalcóatl, ¿no? Por lo que le hicieron los españoles y todo eso. Solo que llegó 10 siglos tarde. 10 siglos, ya que no hay españoles, ya, ¿para qué? Exacto. No, pero sí, eso supongo que es lo bonito de vivir en un país tan diverso con tantos recursos que tristemente no se han sabido aprovechar, ¿no? Porque O ahorita que que los se habla. aprovechan otro tipo de países, ¿no? Por ejemplo, lo que era la energética era totalmente española. Lo mineral se lo repartían entre Canadá, Estados Unidos y creo que Inglaterra y Francia andaban ahí metidos. Entonces, sí tenemos demasiado, pero no se queda aquí, se va para otros lados. Y tristemente, ¿no? Tristemente todo acaba en otro lugar, ¿no? Es como el oro Sí. mexicano que pues yo no sabía que ya ni está en España, está en otros países. Con la deuda que se hizo ahorita en España, pues no creo que le quede oro de, de lo que recauda de aquí de México. La verdad es que no. Ah, pero sí, es bastante curioso. Todo esto de lo fatalismo, todo esto que yo siento que al fin y al cabo que pues, todo lo que hemos estado hablando y todo esto, pues siento que, o sea, sí va a ser inminente el cambio climático, pero es algo que tiene que pasar, ¿no? Y no hay que ser totalmente fatalistas ante esto, ¿no? Porque como ya hemos visto, siempre la sociedad ha sabido salir adelante, ¿no? Ya ves las pestes, ¿no? La peste del año 316 después de Cristo, ¿no? Bueno, fue el 1000 y algo 316, no me acuerdo, que Uh-huh. es el considerado el peor año para vivir, ¿no? Que fue el año en el que se juntó todo, ¿no? En Europa, que la peste, que las guerras, que todo esto, ¿no? Y aún así, Que ellos sí lo pudieran haber evitado siendo un poquito más pulcros, ¿no? En este caso de que tuvieran, a lo mejor no drenaje, pero pues no dejas todo ahí en la calle como Francia, que dejaban todo ahí en las calles para que la gente lo viera, lo oliera y obviamente pues eso causaba enfermedades de muchos tipos. sí, la verdad es que sí, todo esto se pudo haber evitado por muchas razones, pero bueno, al final, a pesar de que acabó con casi media Europa, pues Europa se supo levantar y supo salir adelante. También ves la Primera y Segunda Guerra Mundial. Oye, si te das cuenta, todo lo trágico pasa en Europa, ¿no? ¿No es cierto? Sí, 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 sí. Es muy raro que digan que nosotros somos el nuevo continente cuando ellos tienen problemas mucho más graves que nosotros, ¿no? Siendo el nuevo continente, ellos se matan, se enferman, se contagian, hacen media cosa con tal de recursos. Ve Entonces sí ahorita está la guerra, muy... hay otra guerra a las puertas de Europa, ¿eh? Una tercera guerra, las guerras a las puertas de Europa. Exacto. Es como, vaya, es como, ajá. Lamentablemente, pues, como que todos tratan de tomar partido, ¿no? Por ejemplo, en eso de Israel, Pakistán, Irán, Ucrania, Rusia. Entonces, pues es una forma de tratar de controlar el mundo hasta cierto punto creo que muy desesperada, que es la que también está como fomentando este tipo de cambios, a lo mejor no tanto climáticos, pero sí cambios en el tipo de sociedades que somos ahora, ¿no? Sí, la verdad es que sí, todo esto ha provocado muchos cambios. Digo, no sé por qué últimamente, yo también presiento que va a haber muchos cambios,
tanto de guerra y de territorio, ¿sabes? Porque ahorita he estado viendo que a partir de lo de Ucrania, ahorita varios países ya se están intentando incursionar a ciertos, ¿cómo se llama? A ciertos ataques, ¿no? Por ejemplo, Turquía hace poco ya acaba de lanzar un ataque armado contra Irak o Palestina, no me acuerdo qué país, ¿no? Pero fue un país ahí en sus fronteras, ¿no? Es como siento que no solo el cambio climático nos va a afectar tristemente, ¿no? Siento que va a haber varios cambios, que esperemos que ninguno de estos cambios y ninguno de estos conflictos desencadene algo mayor, ¿no? Que lo bueno es que pues vivimos aquí en el continente americano, ¿no? Y siempre el continente americano ha estado aislado de la guerra, de las guerras, ¿no? De los países europeos, bueno, a excepción de Estados Unidos, ¿no? Que espero no se equivoquen cuando ataquen a Estados Unidos y no le hacen un misil a México por accidente. Para evitar que Estados Unidos tenga ahí fortalezas ahí, ¿no? En México y vamos a quitarles un espacio. Vamos a aprovechar que hay guerra y vamos a invadir México y a robarle su litio, ¿no? ¿No es cierto? Que es algo que sí han hecho, ¿no? Este ataque alemán, cuando querían atacar a Estados Unidos, aquí había grupos alemanes para poder en cualquier caso atacar a Rusia, ya Estados Unidos. Y ahora, justo ahorita con lo que está pasando con Rusia, Ucrania y Estados Unidos, ya ves que Estados Unidos dice que Rusia tiene aquí campos militares Sí. encubiertos, ¿no? Espías rusos. Espías, había dicho que es el país con más espías. Exacto, para atacar Estados Unidos. Que yo digo que desde la crisis de los misiles ya andaban muchos rusos por aquí, pero bueno. Ya es lo más seguro, no sé de qué se espanta Estados Unidos y eso es más que obvio que hay aquí gente rusa tratando de pasar a Estados Unidos, ¿no? Es más fácil cruzar de México que de Canadá. Sí, exacto. Pero qué curioso que ahora sí diga, ay no, ahora sí hay espías, ¿no? Es como, ay, qué curioso, ¿no? Descubrimos el litio y ya dices que hay espías rusos, ¿no? Justo ahí donde está el litio, ahí hay rusos. Sí, me imagino al rato Estados Unidos. Qué curioso, la base de los espías rusos está al lado de la mina más grande de litio de México. Qué curioso, ¿no? Algo así. Les va a tener que destruir su plataforma petrolera porque creo que ahí hay litio. Creo que México necesita democracia, necesita un poco de libertad. No se sabe gobernar. Ay, no. Pero sí, por cierto, sí. Yo creo que va a ser difícil una invasión. Sería bueno también tocar ese tema en otro podcast de una posible invasión de Estados Unidos a México, que yo estaba investigando y según yo, es muy difícil que Estados Unidos invada México. Obvio, en el aspecto militar nos aplaza a Estados Unidos 3 veces, ¿sabes? Pero hay muchas razones, tanto políticas y sociales, que no permitirían que Estados Unidos invada México, ¿sabes? Y una de ellas es los inmigrantes, ¿sabes? Pasaría algo parecido con lo de Vietnam, que muchos inmigrantes de Estados Unidos harían luchas, huelgas, todo eso. Y también estadounidenses, ¿no? Con tal de no atacar a México, así que... Pero sería bueno tocar este tema también, ¿no? Una posible invasión de Estados Unidos a México. ¿Cómo reaccionaría, ¿no? México, ¿cuáles serían los problemas sociales o políticos, ¿no? Exacto. Sí, muy, muy interesante el tema. Y ahí para que tengan como una noción de la película de... ¿Cómo se llama? América sin mexicanos, ¿cómo se llama? Un día sin mexicanos, creo que se llama la película. O sea, no la he visto, ¿de qué va? Okay. Es justo de esto, ¿no? Ya ves que hay mucha mano de obra mexicana, latina en sí, en Estados Unidos. Sí. Entonces hay un problema, no sé si todos los latinos empiezan a regresar a sus países de origen y Estados Unidos se queda sin latinos, sin mano de obra. Entonces ellos empiezan a tener una crisis porque todo eso se lo tenían delegado a los extranjeros. Entonces empiezan a tener problemas económicos, de producción, de cultivación, de todo, y empieza el país a decaer a un punto donde ellos tienen que empezar a migrar a otros países, haciéndolos ver como la necesidad que tienen hoy en día los migrantes de ir a Estados Unidos. Está muy, muy locochona, pero es un punto interesante. Sí, tengo que verla, es una buena recomendación. La voy a ver qué tal. Ya me interesó, ¿sabes? Quiero ver un día sin mexicana. Y dime, ya para concluir, ¿cuál es tu conclusión final respecto a todo esto? Dime, ¿tú crees que es fatalista? ¿Crees que va a ser inminente? ¿Es el fin del mundo? Como diría el meme de Monster Inc., ¿no? Como si era de Monster Inc., deberíamos entrar, ¿cómo era? Preocupación, ¿no? ¿Cómo era la parte cuando decían? En pánico, ¿no? Creo que deberíamos entrar en pánico, ¿no? Algo así, ¿no? Creo que es en Toy Story en la tercera, la cuarta, la verdad, creo que es en la tercera. Quizá no es momento de entrar en pánico y todos entran en pánico, entonces sí. No, creo que era Monster Inc. cuando descubren ¿cómo se llama? A Boo. ¿A Boo?
Ajá, que descubren que hay un niño en el mundo de los monstruos, ¿no? Y sale la noticia y dice, oh, creo que ya es de momento de entrar en pánico y ya es cuando, ay, corre, ¿no? Algo así. Ah, mira, entonces creo que tengo la referencia ahí revuelta. O de Disney por eso. Sí, ya todo, sí, es de Disney. Pero ¿cuál es Muy tu bien. conclusión? ¿Ya deberíamos entrar en pánico? ¿Deberíamos empezar a hacer como los estadounidenses y comprar papel de baño y agua para, sobre todo ¿Qué papel de baño? para No sé qué por qué sirva? hay una pandemia por comprar papel de baño cuando se acaba el mundo, ¿sabes? Sí, el punto es estar limpios, ¿no? Que se acabe el mundo, pero que estemos limpios. La verdad es que sí, al diablo Pues, el agua, primero el papel de baño. pues yo creo que sí es fatalista en el grado de hacerlo muy extremista, porque eventualmente, como comentábamos, ¿no? Eventualmente va a pasar. No hay, a lo mejor podemos retroceder o atrasar ese cambio inminente, ¿no? En el cambio de clima. Pero pues, ¿qué nos queda más que, como bien dijiste, ¿no? Adaptarnos y que pase lo que tenga que pasar. Finalmente, por más que tratemos de retenerlo o evitarlo, hay una frase que dice, lo que resistes persiste. Mientras más te resistas a que llegue ese cambio, pues creo que mejor en ese tiempo de tratar de evitarlo, busca las formas de adaptarte a ese cambio y seguir. Finalmente pueden pasar mil cosas que no estemos preparados y finalmente, pues, ¿qué nos queda? Vaya, me gustó tu reflexión final, ¿sabes? Creo que sí. Es como, pues hay que adaptarse al cambio, ¿no? Siempre hay que adaptarse, ¿no? Es lo bonito de ser un ser humano, ¿no? Siempre sabemos adaptarnos, ¿no? Es lo maravilloso del cuerpo humano, ¿no? Se sabe adaptar a cualquier circunstancia, ¿sabes? Y sí, ¿no? Sí, A pesar de yo, por ejemplo, yo para mi conclusión sería como algo parecido a lo tuyo, ¿no? Pues técnicamente pues es algo inminente, siempre va a haber cambios en la humanidad, siempre va a haber cosas que van a cambiar a la civilización, ¿no? Tanto grandes como pequeños. Actualmente vivimos en una época de cambios. Bueno, ya vimos todo lo que puede cambiar en una sociedad como lo del COVID, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y sí. pues ahorita se vienen cosas, no es por espantar a nadie, bueno, sí, para espantarlo, ¿no es cierto? Pero yo No para siento que que se se van a... escondan abajo de la cama. La verdad es que sí. Yo siento que se van a venir bastantes cambios, no solo del cambio climático. Siento que ahorita vamos a vivir una época. Después de esto de lo del COVID, se van a venir muchas cosas bastante importantes, bastantes cambios importantes que nos van a tocar, ¿sabes? Siento que nos van a tocar muchos cambios históricos importantes. Bueno, ya vivimos el conflicto de Ucrania y Rusia, ¿no? Pero siento que se Eso. vienen bastantes conflictos. Esperemos que no pasen a mayores y solo sea conflicto. Tristemente, triste para los niños del futuro, ¿no? Que tengan que estudiar estos nuevos sucesos históricos, como este meme, ¿no? Si Como es de, que llegan a, si es que llegan a sobrevivirlos, ¿no? Quién sabe, la gente de Ucrania, los niños o los que estén ahí que estén siendo bombardeados, les llega a tocar ese cambio de, ¿sabes qué? Todavía existe Ucrania, ¿sabes qué? Ya es la nueva Rusia, ¿no? O no sé cómo se vaya a resolucionar eso. la verdad es que sí, pero sí, siento que van a venir cambios. Quiero ser como el meme, ¿no? No sé si viste ese meme que dice de, mamá, ya no quiero vivir sucesos históricos. Y sale un perrito así todo triste, como de, como eso de lo del COVID y ahorita la guerra, ¿no? Es como, al principio de niño dice, ¿por qué yo no viví cosas históricas, no? Ya cuando estás grande es como, no, ya no quiero vivir sucesos históricos, no quiero. Fueron demasiados. Son demasiados intensos, ya con el COVID tuve suficiente, ya no quiero más sucesos históricos. Pero Sí, sí, no es por ser fatalistas, pero sí son cambios que tenemos que aceptar como seres humanos, ¿no? sí, Tristemente claro. evolucionamos y siempre cambiamos, ¿no? No somos la misma civilización que fuimos hace 500 o 1000 años, ¿no? Hemos sufrido tantos cambios, tanto físicos, ecológicos, y aparte siempre hay cambios de seres humanos, ¿no? Hay civilizaciones débiles que se acomodan, que viven en la comunidad, ¿no? Y luego civilizaciones que enfrentan problemas y se vuelven fuertes, y así sucesivamente, ¿no? Es una serie de Ujú. cambios, ¿no? Pero pues es el ser humano, ¿no? Que siempre está en constante evolución, ¿sabes? Sí, Y, sí, sí. y pues a ver qué nos espera en un futuro, ¿no? Tal vez este podcast no sobrevive en 10 años porque va a haber un conflicto armado y sea el último recuerdo de la humanidad, este podcast, y nos estés escuchando algún extraño explorador del futuro que esté recopilando lo que quedó de una civilización, ¿no? Que ya sea un diario, ¿no? Digital para un sobreviviente de guerra. La verdad es que sí, estaría bastante interesante, ¿sabes? Sería Sí, curioso que nuestro podcast sea, o este audio sea el último registro de la humanidad, ¿no? exacto. Que sean los únicos vestigios que queden de la humanidad, ¿no? Antes Rayos. eran las bibliotecas, el papel, era solo va a ser una foto en Instagram besando la comida. Pero sí, no sé, va a ser curioso. Es lo bonito de pensar en un futuro, ¿no? Es bonito de la civilización que siempre hay cambios, ¿no? Vamos a ver cómo cambia en un futuro.
Y pues sí, es fatalista, pero yo siento que no es totalmente fatal. Todavía puede haber cambios, todavía se puede cambiar. Pero sí, a ver qué pasa, ¿no? Así que solo nos queda estar como espectadores y pues lo poco que podamos hacer, ¿no? Como bien decías, tratar de hacer algunos cambios, no tan drásticos porque obviamente ni los zapatos ni a fuerza entran, ¿no? Entonces si quieres cambiar algo así a fuerza, pues no va a resultar. Entonces poco a poco ir modificando algún hábito que a lo mejor no cambie todo el mundo, pero a lo mejor tus necesidades principales sí, ¿no? Como que, sabes que voy a ahorrar un poco más de agua para que me dure a lo mejor, si cortan un día el agua, un poco más de tiempo. Y eso que lo haga cada casa, sin preocupación. Sí, la verdad es que sí. Solo es cuestión de cambiar. Tal vez nuestras acciones no cambien, no ayuden a salvar el planeta totalmente, pero pues con algo se empieza, ¿no? Con algo podemos empezar, con algo podemos cambiar. Y pues sí, está bien. Me agrada ese punto de tratar de cambiar un poco nuestros hábitos, ¿no? De poco a poquito, ¿no? Tampoco podemos dejar de consumir agua, pero sí, me parece bastante interesante tu punto, ¿no? Por lo único que podemos hacer en estos momentos es aportar de poco a poquito, ¿no? A cambiar nuestros hábitos. ¿Algo más Exacto. que quieras agregar? Por el momento, pues creo que más que estar a la expectativa de cómo va evolucionando el conflicto, tanto armamentista como climático. A ver cómo avanza, esperemos que no pase algo. Nada más falta que ya en esta nueva temporada del 2022 vengan los ovnis, ¿no? Los alienígenas o algo así, ya sería el colmo, ¿sabes? Ya es lo único que falta, ¿sabes? Así que ya se hagan presentes como tal, ¿no? Que Ya me sería hizo- interesante ese tema, ¿no? También, si lo pueden llegar a tocar, de la existencia o no de vida en otros planetas. La verdad es que sí es un tema bastante interesante que podríamos tocar en un tema futuro, ¿sabes? La existencia en otros planetas. Yo soy de los que apuestan a las que sí, obviamente hay vida o hay muchos planetas allá. Pensar en la cantidad de planetas que hay es absurdo, así que yo presiento que aunque sea un 2% debe de haber vida. ¿Sabes? Pero sí, Sí, es un tema bastante interesante, imagínate, qué bueno que lo mencionas. en nosotros ya están viviendo miles de organismos que no vivan fuera de nosotros en otro lugar. La verdad es que sí. Pero sí sería bueno tocarlo, ¿sabes? Hay muchos temas que tocar sobre civilizaciones, todo ese tipo de cosas del otro mundo. Yo por el Exacto. momento yo ya tampoco tengo que agregar nada más, solo decirles que pues es momento de entrar en pánico, ya pueden empezar a ir a comprar su papel de baño, ¿no es cierto? Y No, su pero aerosol, pues el Lysol. no, yo por el momento yo ya no tengo nada que agregar más. Yo me despido, soy de Vianosta, fue un gusto estar con ustedes. Yo me despido, hasta la próxima. Muchas gracias, Richie. Un gusto. Igual, mucho gusto tenerte nuevamente, Manuel. Es un gusto tenerte aquí. Esperemos tenerte en otra nueva edición, ¿sabes? Nos Claro que agrada sí, tenerte así aquí. que con la invitación es más que suficiente, Richie. Vale, me Muchas parece gracias. bien. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego. Cuídense.